Cuando el rey Saúl recibe la orden de exterminar a los amalecitas, descendientes de Saúl, hermanos gemelos de Jacob, él ejecuta la orden y los extermina a todos. Comete dos errores. Deja vivo al ganado de que debía ser incluido en el exterminio, y al rey de los amalecitas lo deja vivo. Y se leen a Josefo, que era un historiador judeo-romano del siglo I después de Cristo. Dice que Saúl había dejado con vida a este rey porque era un hombre bello. Jehová interviene y le dice: has dejado con vida al rey. No eres un hombre justo, así que te quitaré el reino. Porque ser un hombre justo era seguir al pie de la letra las órdenes de Yahvé. Exterminar. Exterminar a todos eran las órdenes. No debe quedar ni un rastro de ellos sobre la tierra. Y no tuvieron éxito siempre, porque no es que otros fueran tan buenos tampoco. Porque como hacer exterminar, pero los otros tenían su propio Elohim. Por ejemplo, el que gobernaba a los moabitas se llamaba Quemos. El que los monitas se llamaba Milcop. Todos estos nombres están en la Biblia, escrito total tranquilidad. Yo no lo estoy inventando, son los autores bíblicos los que los dicen. Esta ambición teológica que nació después, ellos podían decir que estos eran gobernados por Yahvé, que estos otros por Quemos y que estos otros eran por Micón y por Elcó. Todos Elohim iguales a Yahvé, no hay ninguna diferencia. Y después, para elevar a Yahvé, para convertirlo en el más importante de los Elohim y luego de la historia, porque lo convirtieron a través del monoteísmo en el único. Pero esto es una elaboración teológica que en la Biblia no está. En la Biblia está obviamente el intento de decir que como hacen todos los pueblos, el mío es más importante, pero esto lo dijeron todos los pueblos. Pero esto lo dijeron todos los pueblos, lo dijeron los babilonios, los asirios, lo dijeron los moabitas de Suquemos. Yo en el libro que imprimo de Mando a Dori explico muy bien esto. Entre otras cosas escribo como la historia donde se habla de todo esto, que podríamos tomarse igualmente en la Biblia porque es igual, no hay ninguna diferencia. Cada uno tiene el suyo, cada uno decía, mi Dios es importante, obvio, ¿no? Porque de eso se trataban las religiones. ¿Acaso su religión no dice mi Dios es el más importante? O incluso el único, es lo mismo, no hay ninguna diferencia. Aunque una diferencia podría ser cuando dice 2000 años nos encontremos, esta revista dedicada al Papa, y en la tapa dice las 5 vírgenes a las que Francisco le reza. 5 vírgenes. ¿Qué dirán cuando encuentren esta tapa? En 2000 años. El hecho de ponerse en el cuello esta cosa de aquí en que se diferencia con la sal, con los otros dioses. Ninguna, es inútil. No hay ninguna diferencia con los dioses paganos en este sentido. Solamente que ellos tienen la orden de no hacerlo, dada por Dios, los judíos. Así que, como ese Dios fue inventado por ellos, que este Dios nunca vendrá a pedirles explicaciones por estas cosas, porque si creyeran, estoy hablando de la jerarca, no de los pobres sacerdotes, que aprendieron teología hace 30, 40 años atrás, que tenían o tienen buenas intenciones, estoy hablando de los jerarcas. Si creyeran por un solo minuto todo esto que predican, dejarían de vivir como viven, porque viven predicando el temor en vez de dar tranquilidad. Porque el Papa no solo le reza a las 5 vírgenes, es una impresión, no es, y asumo la responsabilidad de lo que digo, es una impresión mía. Solamente estoy diciendo aquí mi interpretación en este sentido. Yo siempre llevo conmigo un montón de apuntes para las conferencias que después no uso más, de las que no hablo más porque improviso. Está aquí, pero lo voy a decir porque tiene relación con esto de aquí. Porque una de las cosas más despreciables que hicieron, muy desgraciable o muy desagradable, quiere encontrar la otra parte,
Números 31 en la Biblia. Se habla de, es bueno aquí haberlo marcado en la Biblia. Está escrito la guerra santa contra los madianitas. Y ahora escuchamos hablar de guerra santa. Y cuando escuchamos hablar de guerra santa, no a mí, pero a ustedes se eriza el cabello. A mí es un poco difícil. Pero a ustedes sí. Yo porque estoy pelón. Y la guerra santa contra los madianitas era extermínalos a todos. Descendientes directos de Abraham. Moisés se enojó con el comandante del ejército que volvía de esa expedición de guerra, números 31:14. Moisés le dijo, ¿habéis dejado con vida a todas las mujeres? No parece muy bueno. Ahora pues matad a todo varón entre los niños y a todas las mujeres a la que se haya unido un hombre. Así que tenían las madres con su hijo, pues que cuando tenían madre, tenían hijos, obviamente hay que matarlas, junto al niño. Todas las jóvenes que no hayan conocido hombres las dejaréis vivas para vosotros. Es lo que dice. A las vírgenes dejarlas vivas. Ahora bien, nosotros tenemos en mente una idea de mujeres jóvenes. El hecho es que en hebreo no está escrito mujeres jóvenes. Si toman la Biblia en hebreo publicada en la editorial Giatina, traducida por el rabino Darío Gisenyi, venía de la traducción las chicas, no las mujeres jóvenes, sino las chicas, porque ellos podían tener sexo con una chica a partir de los 3 años y un día. Y la literatura hebrea extrabíblica está llena de estos relatos. Yo lo publiqué en uno de los libros de la editorial Mondadori. Le dediqué un capítulo completo porque es un horror bíblico. Obviamente las reacciones se hicieron sobre Biglino, pero como todo esto sale de un estudio completo de aquellos que colaboraron conmigo en el estudio completo, como Omar Divani, respondieron esas críticas con una abrumadora cantidad de literatura rabínica donde se explica cómo se puede practicar sexo con niños de 3 años y un día. Y cómo se dice que tener sexo con una niña menos de 3 años es como meterle el dedo en un ojo, le duele. Cuando Isaac, acá estamos de nuevo en el texto de la teología hebrea del que hablé al principio. Cuando Rebeca es tomada como concubina por Isaac, tuvo que ser acompañada por una niñera porque tenía 3 años y se necesitaba que alguien la cuidara. Y entonces, es una esposa de 3 años, acompañada de una niñera. No, no es una mujer joven, está escrito aquí. En los comentarios que ponen al pie de la Biblia, porque en la Biblia en hebreo tiene traducción donde dice, claro, así que debemos saber todo esto lo que está escrito allí, porque nos estamos horrorizando por las cosas que escuchamos en los medios. Pero la raíz es la misma, la pedofilia. La raíz es la misma. Así que cuando escuchemos hablar de guerra santa, yo empiezo por ahí. Y hablar de exterminarlos a todos. Como dije, estos de aquí estaban gobernados por otros Elohim. Y está en la Biblia. Que su nombre estaba por decir con nombre y apellido. Con su nombre. Ahora les voy a decir algo que no me parece en la Biblia y desechen después lo que digo. Es solamente una opinión mía, ¿ok? Aquí es una impresión mía que no cuenta. Que quede claro, es una interpretación lo que hago. Cuando el primer Dios omnipotente, El Shaddai en hebreo, se le presenta a Abraham y le dice, yo soy el Señor, en realidad podría haber sido el jefe que estaba por encima de los otros. Es una impresión mía. Y que Yahvé, Milcom, Quemos, el Cos eran sus hijos. Y que él había subdividido esta familia para sus hijos. Que les dijo, tú tomas esto, tomas eso y tú tomas este otro territorio.
Pero esta es una impresión mía, así que descártenla rápido porque como es una impresión mía no cuenta para nada. ¿Ok? Yo siempre hago la observación. Cuando está en la Biblia digo, esto está en la Biblia. Cuando no, digo, esta es una impresión mía. Y por eso digo que no cuenta para nada. Después volvemos al tema. En estos años me surgió a menudo en las conferencias decir que el Antiguo Testamento nunca ha tenido ni tiene profecías acerca de Jesús. No las tiene. Obviamente, como podéis imaginar, todo esto suscita reacciones incluso, bueno, reacciones de varios tipos. Alguien escribía, sí, hay siglos de tradiciones que dice una cierta cosa y luego llega Biglino y Biglino ha descubierto todo. No, Biglino no descubre nada. Yo leo el Antiguo Testamento y no hay nada que se refiera a Cristo, punto. La profecía más importante la habéis escuchado todos seguramente. La Virgen concebirá y dará a luz un niño que se llamará Emanuel. Ok, estamos en el libro de Isaías, capítulo 7. Conferencia Episcopal Alemana a partir del 2017. La traducción de ese versículo cambia. La traducción de ese versículo en las Biblias alemanas es: la Virgen ha concebido y está por dar a luz. Ha concebido, no concebirá. En nota de pie de página está escrito que la palabra hebrea traducida como virgen no significa virgen, sino joven, doncella. Y yo digo que podían haber tenido el valor de dar un paso más y en vez de poner virgen, poner joven, doncella. No obstante, un paso a la vez. Entonces, ha concebido, ya no está el concebirá. Por lo tanto, esa profecía desaparece de las Biblias alemanas. En hebreo está escrito esto: Alma, hará. Alma, hará y Oledet. Alma en hebreo significa joven doncella, porque cuando en hebreo y en la Biblia quiere decir, en una virgen dice Betulá, porque hay dos nombres distintos, así que Alma es una cosa y Betulá, que es virgen, es otra. Entonces, joven doncella, hará, no es siquiera un verbo, es un adjetivo que significa encinta. Y Odelet es un participio que significa parturienta. Entonces, una joven doncella que está encinta, ya concibió, ¿no? Porque está encinta en este momento. Y en el que escribe ese versículo, por lo tanto, esa profecía, una virgen concebirá, nunca estuvo en la Biblia hebrea. Nunca. Entonces, cuando se dice, llega Biglino y no, Biglino nos dice, atento, mira que en hebreo está escrito esto. Punto. No hay nada que descubrir, está escrito eso y ya, basta. Después de esto, explicarme vosotros por qué inventáis el verbo en plural. Claro, lo traducen en plural porque lo toman de la Biblia escrita en griego donde se indica un verbo en plural. Pero la Biblia está escrita en griego para los hebreos, es una desgracia para la humanidad esa traducción. Y de todas formas, en cualquier caso, debemos al menos tomar la nota de página de la Biblia hebrea y la griega y hay una sustancial diferencia. Lo que está escrito en hebreo, la doncella, ya está encinta. Para la griega no. ¿Quién tiene razón? ¿Y quién lo sabe? Atención, probablemente tenga razón la Biblia hebrea. ¿Por qué? Porque en la Biblia está incluso escrito el nombre de esta chica. Abiyá o también Abi, que era la joven esposa del rey Acaz de Judá, que en el momento que se escribió ese versículo estaba ya encinta. Como ese rey estaba entregando a Israel en manos de los asirios, como ese rey, ellos tenían la esperanza que estando ella ya encinta, estaba a dar a luz el nuevo heredero del trono, y el nuevo heredero del trono les habría de nuevo liberado del yugo asirio.
Por lo tanto, la Biblia no dice incluso el nombre de esa chica. Más clara no puede ser la Biblia. Lo dice. Es Abby. Basta con no esconderla. Sin embargo, se necesita encontrar una profecía que hablase de una virgen que en el futuro habría dado a luz, pero es que no está, y si no está, no está, se acabó. Por suerte, la Conferencia Episcopal Alemana tomó nota. Menos mal, espero que tarde o temprano también todos vosotros, también los demás, tomen nota. Esta es una de las traducciones que cambian. Cuando al principio os decía que los que la predican la hacen sin conocer la lengua en la que está escrita, pienso en los sacerdotes alemanes, que hasta el 31 de diciembre del 2016 tenían que decir, Isaías en su capítulo 7, previo al parto virginal de María, desde el 1 de enero del 2017 ya no lo pueden decir. Porque la traducción cambió. ¿Entendéis? Y hay otras traducciones que cambiarán en los próximos años. Por lo tanto, quien predica sobre la base de una traición son ellos, porque modestamente intento devolver un poco de dignidad a la Biblia, diciendo, mira, lo que está escrito es esto. Después creer lo que crean. En cuestiones de fe yo no me meto, faltaría más, por favor. Yo no digo que Dios no existe, como alguien me atribuye. Yo no tengo ese conocimiento para decir que Dios no existe. ¿Cómo puedo decirlo? Para decir que Dios no existe debería ser una de que sabe, y yo no soy el que sabe. Yo soy el que es el que ignorante, el que estudia, lee y trata de entender, pero soy un ignorante. Así que no tengo ni la certeza de los fideístas ni de certeza de los ateos. Para mí, Dios puede incluso existir. ¿Qué sé yo de cómo se originó el universo? Si es que se hubiese una necesidad de definir un origen, porque podría ser que ni lo tenga. Y de hecho, no me ocupo de eso, porque no sé nada al respecto, por lo que nunca jamás se me pasa por la cabeza decir que Dios existe o no. A la pregunta respondo, yo no lo sé, porque es lo único que puedo decir. Yo no lo sé, solamente os digo que en ese libro no se habla de Dios. Sobre eso no hay dudas. El hecho de que no hable de él no significa que no existe. Yo me doy cuenta que vivimos en un mundo occidental en el cual, si algo está escrito en la Biblia, es que es cierto. Y si está en la Biblia, y si no está en la Biblia, no es cierto. Por suerte, eso no es así porque la Biblia es uno de los muchos libros que la humanidad escribió a lo largo de su historia y contiene también un montón de mentiras y contradicciones, y realmente contradicciones internas en el texto. Es decir, afirma una cosa y 10 páginas después la niega. Así es así, tomemos ese libro por lo que es. Pero al menos leamos lo que está escrito. Porque repite en el momento que nos cuesta que Isaías, a través de esta profecía, ha previsto el parto virginal de Jesús. Lo que nos cuentan es falso, porque en la Biblia hebrea no está eso. Todo ahí. No hay nada que descubrir. Es suficiente con leer. Entiendo que uno diga que no sabe hebreo, pero hay Biblias interlineales que contienen traducciones más literales que las otras, que son interpretativas. Además, hay toda una serie de otras cosas que absolutamente deben cambiar y que cambiarán. Y que tienen que ver con, nuevamente, traducciones muy forzadas. Lamento que nadie de vosotros tenga la Biblia porque habría sido... hay una Biblia, podemos leer Génesis 20. Trece, perdón. Aquí es Abraham quien habla. Abraham está contando de cuentos de cuando Elohim, del nombre Yahweh, fue llamado a la tierra de sus padres y le dijo, deja la tierra de tus padres y ven conmigo, que vamos a conquistar una tierra. Abraham está contando este hecho y dice, así controláis. Y sucedió que cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, etcétera, 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 etcétera. Así que así leéis la Biblia, y sucedió que cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre. En la Biblia, que tienen también el texto hebreo, que era sobre lo que yo trabajaba cuando estaba trabajando en la edición y San Pablo,
Está debajo de la traducción literal que llama interlineal precisamente porque se hace palabra por palabra. Estas son las Biblias que van a la Facultad de Teología. Las podréis conseguir, que van a la Facultad de Teología, a las universidades, en fin, donde se estudia el hebreo. Ese versículo dice que Dios me hizo salir errante. En hebreo dice, y fue como que hicieron vagar mi Elohim de la casa del Padre mío. Hicieron vagarme, plural. Elohim es el término hebreo que es plural y que se traduce en italiano y en otros idiomas en singular. Elohim, Dios. Pero nadie en un momento sabe lo que significa Elohim. Tanto es así que el hebreo bíblico ni siquiera tiene el término que indica Dios. Ni siquiera tiene el término que tenga el significado Dios. No existe, eso no existe. Se supone adrede porque la Biblia debe hablar de Dios cuando hay que incluirlo. Pero aquí en hebreo dice que cuando los Elohim las ha hecho salir, verbo en plural, los Elohim, plural. En las Biblias para las familias, verbos en singular. En las Biblias para los catedráticos en hebreo, verbos en plural. ¿Esto es o no es una falsedad? Si en verbo está en plural, lo deben dejar así por siempre. No puedes poner en las Biblias para las familias en singular, así quien lo lee, lee Dios me hizo. No, 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 eso no está escrito así. La editorial es la misma, San Paoli. La misma editorial, Edición y San Pablo. Biblia para quien sabe hebreo, Biblia para quien no sabe hebreo. Dos cosas distintas. Hice un ciclo de conferencias en Portugal y había en la mesa apoyado al micrófono un sobre cerrado, escrito en portugués, para entregar a mano de Mauro Biglino. Así que lo leí. Lo leí en portugués, pero es bastante fácil de entender. Se lo di al periodista que dirigía el evento. Le dije que le leyese antes que nada, porque allí estaba escrito que yo era el hijo de Satanás, el hijo del diablo. Soy el anticristo y pronto seré castigado, decía la carta. Así que aquí ahora está la herética, en fin. Ok, entonces empezamos. Me tomáis así como estoy. Antes tuve el honor de una visita especialísima en la sala, de un especialista, que es el doctor Arturo Berardi, director médico neurocirujano, que entre otras cosas colabora conmigo en el análisis médico de la Biblia y tanto en los libros anteriores como en el nuevo libro llevó a cabo un análisis estupendo sobre el llamado milagro de Eliseo. Y como él ya había documentado en el libro anterior del presunto milagro de Jesucristo, que habría realizado en un endemoniado, no solo no es un milagro, sino que Jesucristo no hizo nada. Es decir, no hizo nada más que observar la sucesión de los eventos, como aparece claramente en los evangelios, pero él como especialista lo analizó. Ahora analizó el milagro de Eliseo, la resurrección de un chico, y también ahí en definitiva salen a la luz cosas muy curiosas, pero estará en el nuevo libro que sale ahora en el Salón del Libro de Turín. Bien, antes todo, gracias a Nicola y Nicole y todo el grupo. Gracias a vosotros, que sois realmente muchos. Me complace, en verdad, compartir con vosotros mis cosas. Digo compartir porque, como sabéis, se ha dicho, y con razón antes, no tengo ninguna verdad que entregar. No la tengo para mí, por lo tanto, mucho menos la tengo para los demás. Yo cuento las cosas que me parece que leo en un libro y lo digo desde hace tiempo. En este sentido hago un trabajo de estúpido, porque cuento lo que leo, que es realmente un trabajo de cretino, porque uno cuenta lo que lee, después, bueno, hago alguno que otro razonamiento por encima nada más, porque no hay nada que descubrir. Yo en estos años, desde el 2010, cuando inicié a contar lo que me parece leer realmente los textos sagrados, o los llamados textos sagrados, digo constantemente que solo se puede fingir, hacer de cuenta que esos textos, porque en estos textos no sabemos nada, pero dado que sobre esos textos se construyó lo que sabemos, más vale que al menos saber lo que está escrito. Porque a nosotros nos presentan siempre esos textos
como si contasen una cierta historia. Y digamos que a menudo la Biblia nos la presentan como si la Biblia no existiera, sin tener en cuenta lo más mínimo lo que está escrito. Porque se parte de una suposición teológica, y esa suposición teológica debe por fuerza encajar que en ese libro. En cambio, el procedimiento normal, según el sentido común, es: lee un libro, mira lo que está escrito y luego, si acaso, obtengo algo de ello, y si es que hay algo que obtener. Yo, de todas formas, al hacer el razonamiento, hago razonamientos muy simples, muy básicos. Tan básicos que de la universidad, de Nápoles, un profesor envió un correo electrónico sobre mí, un correo que es público, pero lo vieron pocos. Sin embargo, yo quiero que se conozca por la mayor cantidad posible de personas. Porque es importante, porque en este correo el profesor universitario dice que Biglino no es más que un mentecato, alguien que perdió la cabeza. Entonces yo le estoy diciendo en las conferencias, porque quiero que lo sepan muchos, que Biglino es un mentecato. De hecho, entre las conferencias donde lo dije serán ya entre 500 a 600.000 visualizaciones. En cambio, habría quedado allí un grupito de Facebook de 50 o 60 personas. Pues que Biglino es un mentecato. Biglino tiene la libertad de decir lo que quiere, porque a los mentecatos le es concedido todo. Si acaso se los mira con una sonrisa complaciente, con una sonrisa de superioridad, diciendo: bravo, bravo, fantástico, por mí está bien, sin problema. Así que sepáis que escucharéis el razonamiento de un mentecato, Eso es todo, ¿ok? Entonces, razonamientos de un mentecato, que antes de llegar a cosas un poco curiosas que veremos sobre el Antiguo y el Nuevo Testamento, como de costumbre voy hablando dependiendo de lo que surge mientras hablo. Sin embargo, hay una consideración general que vale igualmente independientemente de las traducciones, que no implica ni intervenciones exegéticas o razonamientos difíciles. Del Antiguo y el Nuevo Testamento no sabemos nada. Es decir, no sabemos quién lo escribió. No hay un solo reglón que podamos decir que sabemos que lo escribió tal o cual persona. No hay uno. Incluso los libros que se atribuyen a Isaías, Ezequiel, etc. Quitémoslo de la cabeza. Que tengamos los libros que escribieron Isaías o Ezequiel, de ninguna manera. Pero tampoco los evangelios. Sacar de la cabeza que los evangelios fueron escritos de Marcos, Mateo, Lucas y Juan. No los escribieron, no se sabe. No sabemos quién los escribió. La tradición se los atribuye a esos cuatro. No hay un solo reglón del cual podemos decir que sabemos que lo escribió. Eso de ahí, no hay un solo reglón. En los evangelios hay miles de códices, no hay dos iguales. No hay dos iguales. Por lo tanto, toda esta gran estructura de pensamiento religioso occidental, y no solo, está basada sobre un libro del cual no sabemos nada. No sabemos quién lo escribió, no sabemos cuándo se escribió, no sabemos cómo estaba escrito en origen. La única cosa que sabemos, y lo escriben los docentes biblistas hebreos de las universidades de Israel con absoluta tranquilidad, ellos escriben que la única certeza que tenemos en que el libro que leemos hoy, estos libros que leemos hoy, no son iguales a los que se escribieron en origen. Porque cada vez que lo reescribían, lo copiaban o lo dictaban, los cambiaban. Por lo tanto, la única certeza que tenemos es que lo que leemos hoy no es igual a lo que se escribió en origen. Tanto es así que, por ejemplo, para los judíos, digamos en general, en cualquier caso, para muchos, el Talmud es mucho más veraz y mucho más importante que la misma Biblia, el Talmud. El Talmud contiene siglos de elaboraciones de rabinos, etc. Para nosotros el Talmud no cuenta nada, tenemos la religión occidental, el Antiguo y el Nuevo Testamento y por lo tanto hablamos de él. Pero puede realmente el Talmud sea más veraz que la Biblia, ¿sabéis? No hay nadie que tenga la verdad. Nadie tiene la verdad porque, repito, ni siquiera sabemos quién los escribió. El tema, ¿cuál es? Que nosotros partimos de esta premisa, pero a menudo pretendemos poder decir: no sabemos quién la escribió, pero a menudo sabemos que cuando escribían una cosa querían decir otra.
¿Pero dónde? ¿Cuándo? ¿Pero por qué? Ahora veremos el dónde, el cuándo y el por qué. Este libro, este conjunto de libros, digo conjunto de libros porque es un conjunto que varía según la nación y la situación geográfica en la que se encuentra. Es decir, aquí en Occidente los católicos debemos creer verdaderos, ahora hablamos del Antiguo Testamento, creer verdaderos un poco más de 40 libros. Los libros verdaderos para los judíos son un poco más de 20. Los libros verdaderos para los samaritanos son un poco más de 6, son 6. Para los protestantes los libros verdaderos son los de los judíos, no de los católicos. Para los cristianos coptos los libros verdaderos son más o menos los de los judíos, más otros libros que no son verdaderos ni para los judíos ni para los cristianos católicos. Para los ortodoxos, la Biblia que tienen ellos no es la escrita por los masoretas de los cuales dependen sustancialmente las Biblias que tenemos en casa, sino que es la Biblia escrita en griego en Egipto en el siglo III a.C. Esa Biblia para los hebreos es una desgracia para la humanidad, según ellos. Es algo que rechazan totalmente. Entonces, dependiendo del país en el cual nacemos, nos dicen, tú tienes que creer en estos libros. Por lo tanto, es suficiente nacer aquí o allí, en 50 centímetros de una frontera u otra, y los libros verdaderos serán diferentes. Porque nos ponen una etiqueta diferente en la oreja. Si naces en una parte de la frontera, se te dice que eres cristiano, católico, romano, y la verdadera Biblia es esta de acá. Si naces en la otra parte, te ponen otra etiqueta y te dicen que eres cristiano ortodoxo y la verdadera Biblia es esta de acá. Pero nosotros siempre somos nosotros mismos, somos los mismos, y cada uno independientemente del país donde nace, y le dicen que has tenido la suerte de nacer en el país donde está la verdad. En todas partes. No solo es válido para las religiones que provienen de este libro, vale para todos los cientos de religiones que hay en el mundo. Así que cualquiera que nazca en cualquier lugar le dicen que sepas que la verdad es esta. Y verdades hay docenas, cada uno escoja la que más le guste.